En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Virgen Santísima, que nos acompañes en esta charla, que podamos conocerte más y que conociéndote más te podamos amar más. Ven Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio para que podamos abrir el corazón, para que podamos amar cada día más a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, estamos ya en la segunda charla de este bloque de conocimiento de María. Y la charla de hoy se llama María es el mejor camino para ir a Jesús. Y voy a empezar leyendo un pasaje bíblico del Evangelio de Juan 16, que Jesús le dice a los discípulos: ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y por qué empiezo con este pasaje? A mí era algo que, yo creo que más de una vez conté, que antes yo tenía como esta idea con María, porque yo decía, ¿por qué tengo que ir a María si puedo ir directamente a Jesús? Y porque si acá en la Biblia nos dice, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino para ir al Padre, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo es que decimos que María es el mejor camino? Entonces sí es importante empezar aclarando esto. Hay un solo camino hacia el Padre, que es Jesús. O sea, solamente Jesús nos puede unir con el Padre. Solamente por Jesús podemos acceder a la unión con Dios. Solamente por la salvación que nos trajo Cristo somos salvados. O sea, Jesús es el camino y Jesús es el único mediador, mediadores que median, ¿no es cierto?, entre nosotros y el Padre. Pero nosotros cuando decimos que María es el mejor camino, no estamos queriendo contradecir eso, porque fíjense que la charla es María es el mejor camino para ir a Jesús, ¿sí? Entonces, hay un solo camino hacia el Padre, es Jesús. Jesús nos lleva al Padre, Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Pero ahora hay muchas formas de llegar a Jesús. ¿A Jesús? O sea, puede haber un mediador que nos lleva a Jesús y después Jesús nos lleva al Padre. Y justamente ese es el papel de María. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta charla, ¿sí? Que nos dice Santo Tomás de Aquino que aunque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque solo con su muerte en la cruz logró la reconciliación perfecta entre Dios y ellos, o sea, Jesús es el único que nos reconcilia con el Padre, no se excluye por eso la existencia de otra mediación secundaria subordinada a la mediación de Cristo. Es decir, solamente Cristo nos une al Padre, pero puede haber otros mediadores que nos ayuden a llegar a Cristo. Que acá entran los santos, ¿no es cierto? Y acá entra de manera especial la Virgen María, que nos acercan a Jesús, ¿sí? Y que Jesús nos lleva al Padre. Ya desde la época de los padres de la Iglesia, ¿en qué años fueron los padres de la Iglesia? En los primeros siglos, o sea que fíjense, esto siempre es muy lindo ver lo que se pensó en los primeros siglos, porque a veces uno piensa, uy no, estas ideas de la Iglesia, que es lo que dicen muchas veces los protestantes, como que fueron después. Y en realidad, o sea, los primeros escritos de la tradición son en los primeros siglos, o sea, de apóstoles del mismo San Juan, o sea, de los mismos apóstoles de Jesús, que fueron transmitiendo lo que los mismos apóstoles enseñaron. Entonces, esto siempre es muy importante volver a eso. Y ya desde esa época, ya desde los primeros siglos, hay una oración que hace San Efrem, que dice, después del mediador, o sea, después de Jesús, el mediador con mayúscula, eres medianera de todo el universo. Es una oración que le reza a María. O sea, fíjense ya como en los primeros siglos, en el primer tiempo de la Iglesia, ya se la tenía a María como mediadora, para llegar al mediador, ¿sí? Y también este título de mediadora o medianera se le da en muchos documentos de la Iglesia. O sea, no es un invento mío y de Antonio, ni de Montfort. O sea, es algo que ya está en la Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, en encíclicas sobre el Rosario de León XIII,
en la encíclica Ad Diem Ilium de Pío X, y lo mismo también en la liturgia. Este título se introdujo porque hay una fiesta de María como mediadora de todas las gracias, ¿sí? Entonces es algo que la Iglesia cree, que María es mediadora de todas las gracias. ¿Y qué significa esto de que es mediadora en todas las gracias? Primero, que trajo al mundo al Redentor, ¿sí? María nos dio al que nos da todas las gracias, que es Jesús. Todas las gracias nos vienen por Jesús y Jesús nos vino por María. Y segundo, que desde su asunción no hay gracia que no se le conceda a los hombres que no venga por María. Y ahora lo voy a explicar bien. Entonces, lo primero que dijimos es que María es mediadora de todas las gracias por su cooperación en la encarnación. Perdón, una aclaración ahí. Vamos a llevar un poquito un ejemplo así como más que parece pavo, pero que me va a ayudar. Imagínense que tenemos que hacer el regalito al chico porque es la fiestita de cumpleaños, ¿no? Y hay alguien que se encarga de prepararme todas las sorpresitas. ¿Sí? Viste que después de los cumpleaños siempre se van con las sorpresitas. Bueno, imagínense si hay alguien que hace las sorpresitas, por ejemplo, en otra ciudad, y yo voy y lo busco a esa persona. Yo estoy trayendo a aquel que trae todas las sorpresitas, digamos. Eso es lo que hizo María. Al traer a Cristo, que nos traía todas las gracias, dentro de todas las gracias, ¿por quién nos vienen? Por Cristo. ¿Por quién vino Cristo al mundo? Por María. Entonces, es mediadora ya desde ese momento, porque no solamente, como va a explicar Mili ahora, Dios dispuso que a través de ella pasen todas las gracias, que lo que le pidamos al Padre Pío, que lo que le pidamos a San José, que lo que le pidamos al Gauchito Gil, no, mentira, que lo que le pidamos a cualquiera, como que tenga como requisito por disposición de Dios, que pase primero por María, que sea ella la que también eleve la súplica, sino esto, que al darnos a Cristo, nos dio todas las gracias. Ella, perdón, hago ese chiste y después me río solo. Pero, menos mal que te reí un poco. Por lo menos, ¿viste? Entonces, eso también mediadora en ese sentido, digamos, porque al traernos al Redentor, nos trajo todas las gracias que después nos van a venir por Cristo, digamos. Bien, entonces como dijo Antonio... ¿Puedo contar algo? ¿Sí? Yo siempre fui muy creyente, soy católica, pero como que no la incluía a María. Y yo trabajo en una casa que la señora es muy católica y tiene una virgen, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo limpiaba y le pasaba el trapo a la Virgen, todo. Y un día entro a la pieza así del hijo y es un aroma rosa impresionante. Yo dije, ¿de dónde sale eso? Me estaba dando escalofrío porque después me pasó otra vez a donde está la Virgen. Y yo le dije a ella, le digo yo, ¿usted no siente el aroma rosa? No. Digo, yo le voy a contar algo, a mí me pasó esto. ¿Y cómo yo no lo siento? Digo, íbamos para el quincho, para el patio, y ella iba delante mío, y me dice, ¿me ayuda a llevar cosas al quincho? Entonces yo iba detrás de ella, y yo me quedo parada y le digo, no, huele el olor a rosa. Y ella decía, no, ¿por qué yo no lo...? Y yo lo tomé yo, como que ella me quería decir que ella estaba. Sí. Sí. Sí, de hecho es una manifestación en lugares donde la Virgen se aparece, hay gente que siente el olor a rosa, o así, o sea, como te pasa a vos, como que es una manifestación de la Virgen, bueno, o sea, que no es una experiencia claro, espiritual. No es necesaria, pero sí como es esa experiencia espiritual que a veces Dios nos regala. Sí, como... y que también es personal, claro. Porque no es que como que María tiene un perfume. Claro. Es una experiencia espiritual que va a vivir a nosotros. Sí, que lo siente una persona y la otra persona. Sí, impresionante. Y la incluí mucho en mi vida porque yo estaba pasando un mal momento, que yo venía, que eso no se debe hacer, venía todos los domingos a misa porque yo estaba mal, fue el padre a mi casa, bendició mi casa, estaba el padre de este jovencito, ¿cómo es que se llamaba? Que estaba acá. ¿El Leo Aguirre o Nico? No, el Leo. El Nico. Yo vine porque se hacía los miércoles, no sé si se hace la misa de los miércoles a la noche.
Los miércoles se hacían los jueves. No, el Nico el Nico lo hacía los 11. Bueno, Si no los y viernes. yo vine esa noche y le conté, entonces él fue a bendecir mi casa. Y después de eso me pasó eso con la Virgen. Mira. Y por obra y arte de magia me regalaron 2 vírgenes Mira. que tengo en mi casa. Así que se ve que yo tenía que entender que ella estaba. Sí, sí, son esas señales que, o sea, que seguramente te quería decir eso, que quería estar. Yo lo interpreté Sí, sí, así. sí, seguro. Pero fue en ese momento que me pasó y nunca más. Y nunca más. Nunca más. Sí. O sea, Ahora como quisiera, que ella- Y ahora ya te tiene acá, ¿para qué te Ahora tiene ¿Para qué va a estar perfume? La rosa y olé. El miércoles que viene todavía está el perfume, así. Así no se me va nadie. Bien, entonces María es mediadora de todas las gracias, primero por su cooperación en la encarnación, que Santo Tomás de Aquino, bueno, la iglesia dice eso, ¿no? Que cuando ella dijo que sí, porque ella podría haber dicho que no, o sea, ella fue libre en ese momento, el ángel le preguntó, no le impuso nada. Ella dijo que sí, y su sí representaba a toda la humanidad. O sea, gracias al sí de ella, nosotros pudimos recibir al Salvador. Que también los padres de la iglesia anteponen como la desobediencia de Eva, como por la desobediencia de Eva vino el pecado, por la obediencia de María vino la salvación al mundo. Eso lo dice un discípulo San muy Irineo. cercano, San Irineo, muy cercano a Cristo, digamos. Sí. Cristo fue obviamente el maestro de San Juan. San Juan tuvo un discípulo que se llamó Policarpo, y Policarpo tuvo un discípulo que fue San Irineo. San Irineo. O sea, ahí cerquita nomás, no es que Sí, se sí. lo inventó como ni siquiera 100 años después, fue ahí nomás, 60 años después, digamos. Claro, pero eso, o sea, es muy lindo ver esto desde el principio, como esto es parte de nuestra fe, sería, que dice San Irineo, así como aquella Eva, que tenía por marido a Adán, aunque todavía era virgen, fue desobediente, haciéndose causa de la muerte para sí misma y para todo el linaje humano, o sea, como esa virgen que tenía esposo a Adán fue desobediente y nos trajo la muerte, así también María, que tenía destinado un esposo, pero era virgen, fue por su obediencia la causa de la salvación para sí misma y para todo el linaje humano. Entonces María cooperó en la encarnación y también ella cooperó en la redención, que por eso se la llama con el título de corredentora, que esto no quiere decir que o equiparar el sentido, porque María estaba al pie de la cruz no por casualidad, ella ahí estaba cumpliendo un papel de corredentora. Capaz de eso, si querés explicarlo, lo vas a poder explicar mejor que yo. Claro. Ajá. O sea, corredención, porque bueno, hay como una forma de pensar, digamos, que no es católica, ¿no? O sea, no sé si, como si ustedes analizan los pensamientos, hay gente que razona de una forma. Entonces, si uno razona así como por así, sin pensarlo bien, puede decir corredentora y decir, nos redimió de la misma forma que Cristo. ¿No es cierto? Como que fue un trabajo conjunto. Como que fue un trabajo conjunto par a par, ¿no es cierto? Pero si uno lo extrapola simplemente un caso muy puntual, por ejemplo, a conducir un auto, ¿el copiloto maneja el auto? No. Está acompañando eso y por eso se llama copiloto. Entonces no maneja, no conduce el auto, sino que acompaña y conduce el auto. De la misma forma María. María no nos redimió, pero sí cooperó con la redención. Nosotros podemos cooperar con la redención, de hecho San Pablo lo dice, aplico en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Una cita que me voló la cabeza porque no la entendía y como que recé hasta poder asumir un poquito, que quiere decir que la redención ya está hecha, pero hay que aplicarla, diríamos, ¿no es cierto? Es como decir, ya compramos el suero, ahora hay que inyectárselo para poder nutrirse de vuelta, ¿no? Bueno, la redención ya está. Entonces, cada uno coopera, pero claramente nosotros no cooperamos de la misma forma que cooperó María. ¿Ustedes dieron el cuerpo a Cristo? No. ¿Ustedes padecieron los sufrimientos que padeció la Virgen? ¿Tuvieron a Cristo como hijo? No, en la cría. ¿Criaron a Cristo? ¿Le enseñaron a hablar, le enseñaron a rezar? ¿Lo ayudaron a morir? Porque María no estaba, por favor, hijito, bajate, por favor, no hagas eso, por favor, salí de ahí que te van a matar. No, María entregaba. Entonces por eso se habla de una corredención. No que nos redimió, porque el único que tenía el poder de redimir era Cristo, sino de que cooperó de una manera singular, sin igual, en la redención. Eso significa la corredención. Entonces si alguien dice que corredimir significa redimir al mismo nivel que Cristo,
pongan el ejemplo del copiloto y ya está. ¿Qué parece Jesús? Le pasa a hacer todo parábolas. Sí. Sí, es que Y por eso San Ambrosio nos enseña, la pasión de Cristo no necesitaba apoyo, o sea, no es que necesitaba que esté María, pero en virtud de la gracia salvadora que nos mereció Cristo, María, al pie de la cruz, ofreció expiación por los hombres por haber tomado parte espiritual en el sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Entonces no es que tenía que estar ahí, pero ella estaba ahí ofreciendo todo eso. Ella ahí renunció a sus derechos de madre sobre su hijo, porque no dijo, hey, ese es mi hijo. O sea, ella y todo lo ofrecía por el bien nuestro, ¿sí? Entonces por eso ella también de manera especial como que ruega por nosotros, no para que nosotros seamos salvados, porque eso lo hizo Cristo, sino para que se aplique sobre nosotros esa redención, ¿sí? por Como ejemplo, dijo... uno hace, a mí el ejemplo más puntual, porque lo vi como correlativo, o sea, ¿no es cierto? Muchas veces rezamos, hacemos sacrificio, pero no vemos el fruto, y como inmediatamente, bueno, yo una vez tuve la gracia de verlo, o sea, hice algo y se cumplió, digamos. Yo me acuerdo que por una semana no tomé mate para que una persona consiguiera trabajo, y terminada la semana consiguió trabajo. Entonces, imagínense si el sacrificio de una persona pecadora tiene efecto, o sea, imagínense el sacrificio de María, cuánto más efecto puede tener las almas ese sacrificio de intercesión, de ofrecer todo eso para que más de uno de nosotros diga que sí. Porque también pasa eso, nuestros sacrificios, nuestras oraciones no siempre tienen efecto mañana, capaz que tienen efecto para 3, 4 generaciones adelante, y uno nunca la ve. Santa Mónica, Pero, 14 años. Claro, por ejemplo. porque hoy es, ¿no? Bueno, dice la novela de Santa Mónica. Ay, tan hermoso. Todo Todo lo el que- gancho todo. Bien, entonces María, como dijimos, la iglesia llama a María mediadora de todas las gracias por su cooperación en la encarnación y la redención, y también porque María es mediadora de todas las gracias ahora en su intercesión en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las gracias que Dios derrama hoy a cualquier persona pasan por medio de María. O sea, si un protestante le pide algo a Dios y no cree en María, esa gracia pasa por manos de María. O sea, es como que eso, lo querramos o no lo querramos, todas las gracias pasan hoy por mediación de María. Entonces, ella está cooperando desde el cielo y participa en la difusión de las gracias por medio de su intercesión maternal. No importa que se lo pidamos, todas las gracias pasan por medio de ella. Y esto lo ha enseñado la Iglesia. Por ejemplo, el Papa León XIII dice: Dios ha dispuesto que no se conceda ninguna gracia si no es por medio de María, de suerte que así como nadie puede llegarse al Padre si no es por el Hijo, así también ninguno puede llegarse a Cristo si no es por la Madre. Pío X la llama dispensadora de todas las gracias que nos mereció Jesús por su muerte y su sangre. Benedicto XV dice: todas las gracias que el hacedor de todo bien se digna conceder a los pobres descendientes de Adán son difundidos por las manos de la Virgen. Bueno, y así, no voy a leer todo, pero siempre la Iglesia enseña esto, ¿no? Que como María fue la que nos dio al que nos da todas las gracias, que es Jesús, de la misma forma hoy María en el cielo nos sigue dando todas las gracias. O sea, todas las gracias pasan por sus manos, no nos las da ella, porque vienen de Dios, ¿no? Pero pasan por medio de ella. Es como una especie de distribución, digamos. No sé si conocen que hay marcas que no te la vende cualquiera. O sea, ¿no es cierto? No, sí. No estoy eso ejemplo. O sea, la vende la distribuidora nomás. Tiene una distribuidora oficial y esa distribuidora te la da. Pero si vos querías comprar la fábrica directa, no te la venden. Bueno, de la misma forma con Cristo. Él fabrica las gracias, pero pasan por María. Claro. Y esto o sea, si bien en la escritura no está de forma literal, sí lo que está en la escritura es cuando María se lo entrega al pie de la cruz, Jesús, le entrega a Juan a María. Y que la interpretación literal es, bueno, María se iba a quedar sin nadie, entonces Jesús se la dio a Juan para que la cuide. Pero la interpretación mística que hace la Iglesia de esto es, en Juan estaba toda la humanidad y Jesús nos entrega una madre espiritual. Entonces, esto de que todas las gracias pasan por medio de María, que ella es la que distribuye todas las gracias, se entiende en el sentido de la maternidad espiritual de María. Y así como una madre está todo el tiempo pendiente de que a su hijo no le falte nada, de que su hijo tenga comida, de que su hijo esto, lo otro, de la misma forma María en el cielo, que es nuestra madre espiritual, está intercediendo por nosotros y nos está dando como las gracias que vamos necesitando, ¿sí? Entonces,
bueno, no voy a leer todo porque todo medio que es lo mismo, pero tenemos muchos ejemplos de cómo la Iglesia ha ido diciendo esto. San Germán de Constantinopla nos dice: nadie consigue la salvación si no es por ti, oh Santísima. A nadie se le concede un don de la gracia si no es por ti. San Bernardo dice: Dios quiso que nada consiguiéramos que no nos venga por manos de María. Perdón, Sí. por ejemplo, esa frase también puede ser como también polémica, que la salvación no nos viene por medio de María. Claro. En ese sentido, ¿por qué? Porque la salvación no viene por Cristo, ¿no es cierto? Pero para que nosotros podamos corresponder a la gracia, se necesitan gracias. Diríamos, como para nosotros poder decir que sea Cristo, necesitamos pequeños impulsos. Eso es lo que se llama las gracias actuales, ¿no es cierto? Nosotros, para confesar, ¿qué decimos? Tenemos que estar en gracia. Es una gracia santificante, la gracia que significa que estamos unidos a Cristo. Eso significa estar en gracia. Y después necesitamos otras cosas que son gracias actuales, que son como gracias como puntuales. Necesito la gracia de que me aumenten el sueldo, necesito la gracia de llegar a fin de mes, necesito la gracia de que mi señora no me rete tanto, necesito así como diferentes gracias. Y bueno, necesito la gracia de ser correspondiente con lo que Dios me da. O sea, Dios me dio un don, necesito la gracia de poder llevarlo adelante. Dios me confió una tarea, necesito tal cosa. Entonces, por eso María, no hay salvación sin María, se dice. O María, ¿cómo se dice la oración? Sea la salvación del alma mía. En ese sentido, en que nos alcance esas gracias, con el poder decir que sí a Dios. Bien, entonces, así como María nos dio a la fuente de todas las gracias, es de esperar de que ella siga cooperando en la distribución de todas las gracias. Entonces, hasta acá vimos y explicamos un poquito este título de María como mediadora de todas las gracias. Porque María nos trajo, o sea, por su sí en la encarnación, nos trajo a la fuente de todas las gracias, y porque ahora María en el cielo es la dispensadora de todas las gracias. Bien, eso no depende de nosotros, o sea, María ya nos trajo a Jesús, María ya nos reparte todas las gracias, por más que nosotros se las pidamos o no se las pidamos, todas las gracias pasan por sus manos, ¿sí? Pero hay algo que sí depende de nosotros, y como dije hoy, o sea, Jesús es el único camino al Padre, nuestra fe es cristocéntrica, puramente, o sea, si es una fe que se queda encerrada solamente en María y no en Cristo, es una devoción a María que está mal, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, creo que la vez que viene la otra, las falsas devociones y la verdadera devoción. Pero Montfort nos dice que necesitamos una mediadora para con el mediador, que esto sí depende de nosotros, o sea, depende de nosotros, nos podemos acercar a Jesús de muchas formas, ¿sí? Y este es el papel que le podemos dar a María como mediadora en nuestra vida para que ella nos acerque a Jesús. Uno de esto lo podemos pensar humanamente. Cuando uno tiene muchos problemas, uno reza, ¿no? Pero seguramente va y le pide a alguien que rece por mí. Voy y le pido al sacerdote, al que sé que reza mucho, a la monjita, por favor, porque Dios te va a escuchar más que a mí porque vos estás más cerca de Dios. Eso, o sea, lo hacemos naturalmente. Y son personas, o sea, recurrimos a personas y a la oración de personas que nosotros presentimos que están más cerca de Dios para que recen por nosotros. Y esto es más o menos lo que hacemos con María. O sea, si nosotros decimos, un sacerdote, una monjita debe estar más cerca que Dios y Dios la va a escuchar más, ¿cuánto más va a escuchar a su madre? Que ya tenemos la certeza de que está en el cielo, en cuerpo y alma. Y un protestante puede decir, no, bueno, pero ya está muerta. Y bueno, pero ¿qué dice la palabra? Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, que está viva María en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, así como el ser humano intuye que alguien un poco más virtuoso que yo me puede ayudar intercediendo por mí, me puede acercar más a Dios, así como vemos como personas, uno por ahí tiene amistades, católicas, ¿no? O habla con un sacerdote, con esto, con lo otro, y que nos van acercando más a Dios, ¿cuánto más puede hacer María? ¿No es cierto? Entonces, no necesitamos, en realidad, pero conviene tener un mediador que nos lleve a Jesús, y esa es María. Entonces, ¿qué nos dice Montfort? Ahora lo voy a leer. ¿Querés? Claro, porque es importante, o sea, fuera de esta forma de devoción que nosotros le proponemos, no es que no hay salvación. Ustedes se pueden salvar teniendo otra espiritualidad. Pero como vamos a ver ahora, esta espiritualidad es muy fácil. No tanto en el sentido de que no es que vamos a pasarla bien, pero es mucho más fácil que otra. Porque la otra implica ir con maquina. En cambio acá vas con montura bien acomodadito, digamos,
porque las otras espiritualidades son como mucho más, sí, como más peligrosas, diríamos, ir solo. Es como largarse solo o largarse acompañado de alguien que ya recorrió bien el camino de algunos. Bien, entonces dice Montfort, es más perfecto no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Acercarnos a Jesús, porque solo Jesús nos lleva al Padre. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios, para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. O sea, es lo que dijo Antonio, nosotros estamos tan corrompidos, nos solemos confundir tanto, que podemos errar más fácilmente. Entonces, bueno, dice, Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso a la majestad divina y solo apoyados en Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Lo que veníamos diciendo, solamente Jesús nos lleva al Padre. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? O sea, un mediador que nos lleve a Jesús. ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él acaso Dios, igual en todo a su Padre, y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarle y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? Es decir, que dice Montfort, Él, Jesús, sigue siendo Dios. Entonces, es un poco difícil unirnos directamente solo a Dios por lo que somos nosotros, o sea, por nuestra miseria, ¿no es cierto? Entonces dice, digamos pues abiertamente con San Bernardo, necesitamos un mediador ante el mediador mismo y la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio. Por ella vino Jesús a nosotros y por ella debemos ir nosotros a Él. Entonces dice esto, ¿no? O sea, así como Jesús vino por María, nosotros debemos ir por medio de María. Y dice, si tenemos miedo de ir directamente a Jesús a causa de su infinita grandeza y de nuestros pequeños pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y bondadosa, en ella no hay nada austero o repulsivo, ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. O sea, es muy lindo ese ejemplo porque dice, si tenemos miedo de ir a Dios, porque Él es muy grande, y nosotros, María es como nosotros, o sea, es nuestra naturaleza, y ella, a mí me gusta mucho ese ejemplo que da de la luna, porque dice, no es como el sol, que nos encandila, sino que puede acomodar como la luz del sol para que sea más entendible para nosotros, ¿no es cierto? Dice, recibe la luz del sol para acomodarla a nuestra debilidad. Y dice, jamás he oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Entonces, bueno, después Montfort sigue diciendo cómo San Bernardo, San Buenaventura, dijeron que hay como 3 escalones. El primer escalón es María, el segundo Jesús y el tercero es el Padre. O sea, María nos lleva a Jesús y Jesús al Padre. Entonces, este es el papel que nosotros le podemos dar a María como mediadora en nuestra vida. Más allá del papel que ella tiene como mediadora de todas las gracias, nosotros podemos elegir ir a Jesús de una forma más fácil. Como dijo Antonio, podemos ir de muchas formas, pero por eso esta charla se llama María es el camino más fácil para ir a Jesús, o sea, porque ella es como ese atajo para ir a Él. Y, ¿voy a decir algo? Y Montfort después en el tratado, no sé si leyeron esta parte, no me acuerdo por qué número van, pero 168. Entonces sí, lo acaban de terminar de ver, que él dice que María es el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro. Entonces bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso, aunque ya lo leyeron. Pero bueno, dice primero, María es el camino fácil, o sea, hay muchos caminos, ¿sí? Ahora vamos a ver el camino... La autopista. La autopista, claro. Pero uno puede elegir por el bosque. ¿Dónde va ella? Claro. No, por vamos caminos rurales. una recién hecha. O sea, tarde o temprano termina yendo por caminos rurales porque es tan soberbio que mete la pata y se para la vuelta, pero bueno. Caemos y nos vamos a después volvemos. Es para actualizar GPS esto nomás, un rato y Entonces, bueno, dice primero, María es el camino fácil. ¿Por qué el camino fácil? Dice, porque es el camino
que abrió Jesucristo para venir a nosotros y no hay obstáculo para llegar a Él. O sea, es el camino que el mismo Jesús abrió. Y chao, entonces no hay ningún obstáculo. Ciertamente, se puede llegar a Jesús por otros caminos. El mismo Montfort lo dice, hay muchas formas de llegar a Jesús. Pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y dificultades apenas superables. Sería necesario pasar noches oscuras, terribles agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Entonces, o sea, dice, se puede llegar, pero es más complicado de por otros caminos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Por eso el camino es fácil. Entonces dice, claro que va a haber rudos combates y grandes dificultades. O sea, los va a haber, los va a ver. Pero, dice, esta bondadosa madre se hace tan cercana y presente para que en el momento que nos lleguen esos combates, iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sostenerlos en sus combates y dificultades. Entonces fíjense, o sea, sí, va a haber todo esto, pero ella va a estar ahí para ayudarnos, para iluminarnos, para esclarecer las dudas, para fortalecernos, para sostenernos. Y después, él dice, o sea, hubo muchos santos que fueron por otros caminos, ¿sí? Y que fueron pocos que fueron por este camino, como en su momento San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura y San Francisco de Sales. Ajá. Claro, porque esta devoción, como lo vamos a ver más adelante, pero para entender esto, digamos, uno dice, ¿cómo no todos los santos fueron por acá? ¿Lo voy a decir ahora? No sé. Una cosa es ser devoto de María, de rezarle, pero otra cosa es vivir unido totalmente a María, digamos. Claro. No es lo mismo el que de vez en cuando le llama a la mamá y le pide la receta de cómo hacer el pan, que el que está preguntando todo. O sea, mami, ¿cómo limpio esto? Mami, Que ¿cómo te hago vive esto? con la mamá. Claro, entonces no todos los santos fueron por esta devoción que propone Montfort, pero sí la mayoría fue devoto de María, digamos. Sí. Creo que no hay ninguno. No, todos los haya sido santos devoto. fueron devotos de María, sí, no hay ningún santo que no haya sido. Pero claro, lo que dice es que no todos han vivido como esta consagración que le enseña, que sí hay algunos. Pero después él sigue diciendo, porque dijimos que era camino fácil, que se avanza, que no hay obstáculo, que es el camino que abrió Jesús, que se avanza rápidamente. Y después dice que acá esta parte es un poco difícil. Dice, ¿de dónde procederá que los fieles servidores de esta bondadosa madre encuentran tantas ocasiones de padecer? Y dice, le respondo que siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen sus preferidos, reciben de ella los mayores favores y gracias del cielo. Ah, qué lindo. Que son las cruces. Entonces dice, o sea, ¿por qué un devoto de María, por qué a veces, por ejemplo, por qué yo me casé con Antonio? Y por la cruz, no, mentira. Me gusta padecer. Me gusta padecer. No, dice, o sea, no es que no va a haber cruces, pero es que María alcanza, o sea, estas cruces que son un regalo entendido en el sentido de, como hablamos en la charla del sentido del sufrimiento, bueno, que nos unen de una manera especial a Dios. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Que los servidores de María llevan estas cruces con más facilidad, mérito y gloria. Que lo que 1000 veces detendría a otros, o los haría caer, a ellos no los detiene, sino que los hace avanzar. Porque esta bondadosa madre endulza todas las cruces que les prepara. Entonces fíjense cómo dice que ella, o sea, si bien va a haber cruces, pero ella nos endulza las cruces y nos ayuda a llevarlas adelante, ¿sí? Y bueno, después sigue diciendo que ellos consumen alegremente como nueces confitadas, aunque así sean muy amargas. Muy agradable. No sé si alguno consume como nueces confitadas las cruces, yo todavía no. Y dice, creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo y cargar todos los días con su cruz, no llevará jamás grandes cruces o no las llevará con alegría hasta el fin, sino profesa tierna devoción a la Virgen María, que es la dulzura de todas las cruces. Entonces, hasta acá vimos esto, ¿no? Que es un camino fácil, ¿sí? ¿Qué significa esto? Perdón, Ajá. para hacerlo más esperanzador y como más ameno. O sea, porque uno parece que le tiran la cruz así, como, no, ¿para qué más cruces, qué sé yo? Pero Cristo fue claro, o sea, entren por la puerta estrecha. O sea, si verdaderamente nos queremos salvar, no hay otra puerta. O sea, no es que podamos ir por la ancha un poquito y al último, no. Es por la puerta estrecha. Bueno, ahora bien, María que me dice, los voy a llevar por la puerta estrecha, pero se la voy a hacer fácil. Y ahí está el truco. No, es que no es un poco. Es que nosotros, por lo menos nosotros hemos hecho experiencia un montón de cosas que verdaderamente eran dolorosas y llevarlas con paz. Y vos decís, no me lo explico.
porque Sí. psicológicamente no estamos tan bien como para llevar esto tan bien, diríamos. Y es una gracia. Que me El tema que pero pasa. decime la verdad, no, pero es que de verdad tengo paz y estoy, o sea, y ahí uno dice, bueno, esa es la gracia que da justamente esto. Claro, y de vivir una unión María e invocarla y pedirles ayuda. Porque una cosa es decir, bueno, María me va a ayudar, pero no se lo pido. Claro, hay que Pero pedir. cuando uno se lo pide verdaderamente y cuando trata de vivir esa unión, como que María de verdad suaviza las cruces porque quizás, no sé, uno se siente como hasta mimado por Dios, porque dice, bueno, esto me tendría que redoler, me quebré una pierna y me duele como si me pinché un dedo. Entonces son cosas que son un misterio, diríamos, que bueno, eso como que tiene un poco de Sí, esperanza. que esto es muy lindo ver, o sea, al pie de la cruz estaba solamente Juan y María, y que Juan pudo permanecer al pie de la cruz porque estaba al lado de María. O sea, fíjense cómo se explica ahí tan lindo eso, cómo es, cómo se puede permanecer en las cruces con María y cómo ella nos ayuda a cargarla. Y por eso es un camino fácil. No porque no va a haber cruces, quizás haya hasta más cruces, sino porque ella nos va a ayudar a cargar esas cruces. Para mí el mejor ejemplo de esta devoción y todo, como más cercano al Padre Pío. O sea, si uno se pone a leer el Padre Pío, es esto, o sea, súper lleno de cruces, pero llevándola con una paz tremenda y una santidad tremenda. ¿Y por qué? Porque estaba unido a María, o sea, no hacían más que rezar el Padre Pío y estaba unido a María. Sí, y que dice este camino fácil que lo que 1000 veces cansaría a otros, a ellos no los cansa, que no retroceden, ¿sí? Entonces por eso camino fácil. Después que dice Montfort también, que María es un camino corto. Entonces dice, esta devoción a la Santísima Virgen es camino corto. Yo leo porque no puedo replicar, no lo puedo explicar mejor que él, entonces yo leo y voy explicando. Es camino corto para encontrar a Jesús, sea porque en él nadie se pierde, sea porque, como acabo de decir, se avanza por él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez. Entonces, y sigue diciendo, se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos. Y él dice eso, ¿no? Cómo se avanza mucho más en obediencia a María que queriendo ir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos ir por nosotros mismos nos equivocamos un montón de veces. En cambio María es el camino seguro. Entonces cuando nosotros vamos a ella nos lleva rápidamente a Dios. Hay un ejemplo que da también Montfort en el molde, creo que todavía no llegaron a eso, que dice, hay dos formas de hacer una escultura. Uno lo puede hacer a golpe y martillo, pero uno tarda más tiempo y la escultura, si hago un golpe falso, se rompe, puede llegar todo a perder, o puede hacerlo con un molde. Entonces dice, nosotros tenemos que ser imagen de Cristo y podemos hacerlo de dos formas. Podemos ir nosotros y martillazo, cansarnos más, que sea más lento, que podamos correr el riesgo de hacerlo mal, o podemos fundirnos en el molde que es María y que ella es la imagen perfecta de Cristo. Entonces de esta forma es como la forma más rápida y de hecho, no sé si ustedes lo habrán vivido, pero a mí me pasó cuando yo en mi vida la dejé entrar a María, como que yo empecé a darme a crecer muchísimo más en la vida espiritual que sin ella. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, por eso, porque ella nos ayuda a avanzar en la vida espiritual. Si uno se pone a ver la vida de Cristo de sus 33 años, 30 vivió en obediencia a María, en obediencia y sumisión a María. Y Cristo fue lo que fue, pero primero vivió en obediencia a María, ¿sí? Entonces... una imagen muy linda de cómo se educaba antes, diríamos. Que antes te educaba un tutor. O sea, el tutor con vos te llevaba de la mano y iba viendo tu proceso. De la misma forma María, o sea, como que te empieza a educar personalmente. Emilio, o sea, me contaba muchas cosas de cuando empieza su proceso, que ella cuando se consagró, no hizo todo este proceso de primero de una catequesis, de conocer muchas cosas y después consagrarse. Ella se iba consagrando con otras charlas, pero iba empezando a ver todas las cosas que digamos que estaban mal, no se las enseñaron, pero las iba como conociendo espiritualmente, digamos, como que se iba dando cuenta, o decía, no, esto ya no me gusta, esto no me parece, y después se enteraba que eso estaba mal. Entonces un montón de cosas así que vos decís, no es simplemente la cabeza, sino que es María que... Sí, ella que nos va enseñando y que ella misma nos va dando también sus virtudes, o sea, su propio corazón, para poder amar a Jesús con su corazón. Entonces es mucho más fácil y más rápido avanzar en la vida espiritual con ella que sin ella. Entonces, camino fácil, dijimos, y camino corto, porque podemos crecer en la vida espiritual de muchas formas, pero con ella se avanza mucho más en poco tiempo de sumisión a ella que en muchos años de intentarlo nosotros solos. También dice Montfort, es un camino perfecto.
porque María es la más perfecta y santa de las criaturas. Porque ella es perfecta. Y que Jesucristo, que vino a nosotros de la forma más perfecta, porque Jesús hace todo de la forma perfecta, no tomó otro camino que María. O sea, Jesús vino al mundo de la mejor forma. ¿Y cómo vino? Por medio de María. Entonces es la forma más perfecta. Yo que si hay una forma mejor, y que se venido con la forma que era mejor. Claro, y ahí dice, No hay otra manera. el altísimo, el incomprensible, el inaccesible, el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos de la tierra, que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? Ábranse un camino para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornados con todas las virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles. Bueno, él sigue diciendo, ábranle como el mejor camino. Y dice, afirmo con osadía y con toda verdad que antes que tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar en él, como ciertamente sucederá, no escogerá para este viaje otro camino que el de María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. Es decir, él dice, el mismo Cristo quiso venir por María, que es perfecta, y que él vino de la forma más perfecta. Entonces, si a mí me muestran otro camino, yo prefiero por ese. ¿Y qué dice en la última oración? Que dice que Jesús, cuando vuelva a venir, va a venir por medio de María. Esto lo dice en otra parte, Montfort, en el tratado, que la primera venida de Jesús fue por medio de María, y fue una venida oculta, o sea que nadie lo supo sería. Pero que la segunda venida de Jesús ya va a ser... esto lo dice acá, la diferencia entre una y otra venida está en que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante. Pero ambas son perfectas porque ambas se realizan por María. Y él dice en otra parte que va a llegar un momento, como Jesús en su segunda venida va a venir por medio de María, que María va a ser conocida y amada, y que cuando María sea conocida y amada y reina en los corazones, ahí va a venir Jesús. Y fíjense qué impresionante cómo, que esto es lo que estuvimos viendo también la vez pasada, cómo María se empezó a aparecer, cómo empezó a haber tanta devoción a María, y que él dice, para que venga el reino de Cristo, primero tiene que venir el reino de María. ¿Y cómo está viniendo el reino de María? O sea, cómo María está siendo cada vez más conocida, más amada. Entonces, es muy lindo también pensar en eso, y que mientras más la hagamos reinar nosotros, y mientras más la hagamos conocer a ella, más estamos colaborando también para la venida de Cristo, ¿sí? Que nadie sabe cuándo va a ser. Pero bueno, María es justamente esto, el camino perfecto, el camino que Jesús eligió, el camino que, porque ella, que acá no lo leí, ella dice, no tiene mancha ni fealdad, pecado original ni actual, sin sobras ni tinieblas. O sea, ella nunca pecó, ella siempre amó a Dios puramente, ella no tuvo pecado original, no cometió pecado, tiene todas las virtudes en plenitud. Entonces, claro que es el mejor camino. O sea, si le dan otro camino, no, prefiero ese, que es el más perfecto. Y después termina diciendo, María es camino seguro, por dos razones. Primero, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva. Entonces dice, es tan antigua que no se puede señalar con precisión sus comienzos, pero ya se empieza a ver escritos de ella hace más de 700 años. Esto lo dijo él en 1300, si no me equivoco, o sea que desde el año 700, 800 ya hay escritos más adelante lo detalles. Ajá, sí, de la consagración a María. No solo de la devoción a María, porque la devoción a María estuvo siempre, sino de esta forma de consagración total, de esclavitud a María. Entonces él dice, San Odilon Abad de Cluny, que vivió en 1040, fue uno de los primeros en practicar esta entrega total a María. El beato Martín se hizo esclavo de la Virgen en el año 1076. Los jesuitas también empezaron a vivir la esclavitud a María. Esto es lo que dice Montfort, pero después también vinieron muchos. Primero el Papa Pío IX, después de que Montfort muere, dice que la devoción a la Virgen María, como la describe Montfort, es la mejor y la más aceptable. Pío X dice que experimentó la eficacia de esta devoción y la promovió. Pío XII dice que es el que canonizó a Montfort y calificó su camino como sólido y correcto. El mismo San Juan Pablo II, él vivió esta consagración, o sea, su lema de papado fue Totus Tus. Ajá. Muy importante Pío XII, porque Pío XII es como
como no me sale la palabra, como que esta consagración, esta forma de consagración que venía siendo algo como que la iglesia avalaba, pero que siga medio como en el ámbito de la devoción privada, Pío XII lo introduce en la iglesia a nivel global a la consagración, esta forma de esta devoción a María. Claro, y después, por ejemplo, San Juan Pablo II, que él tenía también como un poco de miedo con la devoción a María, y en el seminario le leyó el tratado, se consagró a María, y su lema de papado fue Totus Tus, o sea, todo tuyo, María, justamente por esto. Entonces vemos cómo... De hecho, cada noche Juan Pablo II leía un pedacito capítulo del tratado. del tratado de la devoción. Sí, era su libro de cabecera, todas las noches, era el libro como que siempre leía, Y releía. después de Papa se consagró María. No, de seminarista. De seminarista. Ah, De de seminarista. Pero de Papa eligió su lema, ¿viste? Como el Claro. lema de ahora de León XIV es en el que es uno somos uno. En el uno somos uno, una cosa así. El de Juan Pablo II era totus tus, todo tuyo. Entonces vemos primero esto, camino seguro, porque no es un invento nuestro, no es algo nuevo, que por ahí ahora salen cosas nuevas y una vez se dice, o sea, bueno, son cosas lindas, pero no sé si esto es eficaz o no. Acá ya sabemos que es eficaz porque vemos en la vida de, o sea, que es santo y bueno, mucha gente que la ha vivido también. Y también es un camino seguro porque ella es un medio seguro, porque lo propio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo. Ella que dijo en la Anunciación, dijo, yo soy la esclava del Señor. ¿Y qué? Un esclavo no se guarda nada para sí. Y sabemos que la Virgen nunca pecó, o sea, ella no puede decir eso y después retractarse y no hacerlo, porque ella todo lo hizo perfecto. Entonces, si ella es la esclava, si alguien se acerca a ella no se lo va a guardar para ella. Ella todo se lo da a Dios, ¿sí? Entonces, dice Montfort, que no se engañen las personas espirituales creyendo que María les impide llegar a la unión con Dios, que es lo que yo pensaba antes. ¿Por qué voy a ir con María? Más fácil ir con Jesús, porque María es como un obstáculo. Y dice Montfort, porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo estorbe a las almas a alcanzar la inestimable gracia de la unión con Dios. ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios impida al alma vivir unida a Dios? Entonces él dice eso, o sea, ¿cómo es imposible que María, cuando vayamos a María, ella no nos lleve a Jesús? Aparte también, la única vez que María nos habla, bíblicamente, o sea, después de las apariciones, como ha hablado, apariciones que la Iglesia propone, nos puede hablar como personalmente, pero la única constancia bíblica que tenemos, y lo único que nos dijo María en la Biblia, ¿qué es? Hagan lo que Él les diga. Lo único que nos dijo. O sea, la única vez que María habla como a los demás, dice eso. En el vino cuando... Hagan lo que Él les diga. En el vino. Bajo de Caná. Entonces Vos te dice... quedaste con el vino. ¿verdad? Sí. Con el vino. Llena las tiradas todos los días, ¿sí? Con agua, a ver si se convierte. Vamos. Vamos a poner contento, muchachos. Entonces dice Montfort que lo propio de ella es llevarnos a Jesús y también sigue diciendo que donde está María no puede estar el espíritu maligno, porque, o sea, Dios puso una sola enemistad irreconciliable en el Génesis 3:15 y es con María y la serpiente. Y María nunca pecó, o sea, María nunca tuvo pecado, María no conoció lo que es el pecado, entonces ella nunca tuvo amistad con el demonio. Entonces, donde ella está, no puede estar el demonio. Y dice, una de las señales de que somos guiados por el buen espíritu es ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así lo piensa San Germán, quien dice que así como la respiración es señal cierta de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal de que el alma no está muerta por el pecado. Entonces fíjense esto, qué lindo y qué fuerte, o sea, cómo pensar continuamente en María, cómo ser muy devotos de María es también una señal de que estamos siendo guiados por Dios. Entonces, hasta acá un poco lo que dice Montfort, que dice que los cristianos entren en este camino fácil, que es fácil a causa de la plenitud de gracia y unción del Espíritu Santo. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto, que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo a la vida eterna. Así que bueno, esto sería un poco la charlita de hoy. Como en síntesis, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero hay un camino que nos puede facilitar
la llegada a Jesús y justamente es María. No sé si vos querés decir algo más, ¿no tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, Que queremos llegar. Más fácil no se lo podemos hacer, estamos dando a la madre que sabe, ¿no? La práctica es terminar el tratado, no mentira, la práctica es hacer un altar en alguna partecita de la casa, quizás ya lo tenga, pero bueno, que no lo tenga, con una imagen linda de la advocación que más les guste de María. Siempre es lindo tratar de tenerla como en un lugar importante, de darle flores, prender una velita, de tener como esos gestos, que bueno, son gestos exteriores, pero es como a una mamá le gusta que le dé flores, que bueno, de la misma forma tener esos mimos para con ella. También algo muy importante, digamos, que nosotros lo proponemos a partir de la consagración, pero que no es solamente para los que se consagran, es llevar la medalla, la Inmaculada Concepción. O sea, María promete su especial asistencia a quienes lleven la medalla con confianza y a quien la invoquen, llevando la medalla y, o sea, besándola, llevándola. La Inmaculada. La medalla milagrosa. La medalla La milagrosa. medalla milagrosa es. Sí. La que tiene atrás. Que tiene la oración, oh María sin pecado concebida, Sí. ruega por nosotros que recurrimos a ti. Eso también es una forma, porque bueno, son como signos que a uno lo ayudan, ¿no es cierto? Cuando uno se toca los bolsillos y no tiene el teléfono, ¿viste? Bueno, cuando tocas la medalla te puede acordar en la medida que también te acostumbras a hacerlo, digo. Porque también esto, o sea, no es que como que las cosas empiezan a pasar en nuestra vida así como de golpe, como un chasquido y ya está. Uno tiene que colaborar, digamos, hay algo que se hizo en la iglesia que dice, la gracia supone la naturaleza. Es decir, Dios te va a dar plata, pero ponete a trabajar. No es que si estás acostado en la cama mirando televisión y rezando te va a caer plata, sino la gracia supone la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces vos pones la naturaleza y Dios pone la gracia. Vos ponés hasta donde llega y Dios pone como el resto. Digo. Y lo mismo para todo, para la virtud, para la oración, para todos estos ejercicios, como uno empieza haciendo su esfuercito y después Dios lo va como ayudando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo le mandé la mente. Ahí no. Pues le contamos porque siempre nos olvidamos de contar que estoy embarazada. No sé si sabía. Lo soñaba, te miraba, ¿Sí? estaba hablando de decir Alejandra, Mini está embarazada. No, sí. ¿Por qué tiene cuerpo embarazada? Ya estoy panzona. No, ya en realidad estoy de 4 meses ya. Los primeros meses no le contábamos mucho. Y después siempre nos olvidamos. Decíamos que tenemos que contar. Se tardó 4 meses en darme la noticia de acción. No.